Soy el abogado que sacó del centro de reclusión a un monstruo. No me enorgullece, pero esta es la verdad que nadie sabe. Soy abogado defensor desde hace 15 años. En mi círculo me llaman el santo, no porque sea una buena persona, sino porque tengo la reputación de aceptar casos de gente que es genuinamente inocente pero que el sistema está a punto de triturar. He salvado a padres falsamente acusados, a jóvenes que estaban en el lugar equivocado y a personas cuya única culpa fue no tener dinero para una fianza. Pero hace 2 años, acepté a Oliver. Oliver es un tiburón inmobiliario. Pero no de los que construyen rascacielos bonitos, es del tipo que compra edificios de interés social, corta el agua por reparaciones durante meses, deja que el moho suba por las paredes y acosa a los ancianos hasta que abandonan sus hogares para poder demoler el lugar y construir condominios de lujo. Oliver no solo era culpable de lo que se le acusaba. Era un hombre genuinamente malo. Y yo fui el encargado de que caminara libre. Oliver me contrató después de que un incendio en uno de sus complejos habitacionales, Las Glicinas, terminara con la vida de 3 personas. La fiscalía sostenía que Oliver había ignorado deliberadamente 7 advertencias de los inspectores de incendios sobre un cableado defectuoso. Peor aún, se rumoreaba que él mismo había dado la orden de bloquear las salidas de emergencia laterales para evitar que los intrusos entraran al edificio. Cuando entró en mi oficina, no pidió perdón. No mostró remordimiento. Se sentó, puso sus pies sobre mi mesa de caoba y me lanzó un cheque en blanco. No me des el discurso moral, Julián, me dijo con esa voz de seda. No te pago para que seas mi confesor. Te pago para que seas mi escudo. La fiscalía tiene fotos, tiene testigos resentidos y tiene a la prensa en mi cuello. Tú tienes mi dinero. Haz que las 3 cosas desaparezcan. Mi instinto fue echarlo. Mi ética me gritaba que ese hombre merecía una celda de por vida, pero mi firma de abogados estaba pasando por una crisis financiera después de que un socio se fugara con los fondos de pensiones. Si no aceptaba a Oliver, 15 empleados, secretarias, pasantes, investigadores, perderían su empleo antes de Navidad. Acepté el caso. Y ese fue el primer día de mi descenso al infierno. El problema de defender a alguien como Oliver es que no puedes intentar hacerlo ver como una buena persona. El jurado lo va a odiar desde el segundo 1. Mi estrategia no fue defender su carácter, sino destruir el proceso. Durante 6 meses, mi equipo y yo trabajamos 16 horas al día. No buscábamos la verdad, buscábamos errores. Y vaya que los encontramos. La fiscalía, impulsada por la presión política de condenar al rico malvado, había cometido errores de novato. Obtuvieron las órdenes de registro basadas en testimonios de un ex empleado de Oliver que resultó tener un historial de extorsión. En el momento en que descubrí eso, supe que tenía la llave de la celda de Oliver. Es una rata, Julián, me decía mi asistente, Elena, con los ojos llorosos mientras revisaba las fotos de las víctimas. Una de las mujeres que perdió la vida en el incendio tenía 80 años. Estaba a punto de mudarse porque él la estaba acosando legalmente. ¿Cómo puedes dormir? Duermo con las luces encendidas, Elena, le respondí. Pero si el sistema permite que la policía rompa las reglas para atrapar a un malo, mañana las romperán para atrapar a un inocente. Esa es la mentira que me cuento para seguir adelante. El juicio duró 3 semanas. Fue el evento del año en la ciudad. Cada mañana, Oliver llegaba en su limusina, bajaba con esa sonrisa de suficiencia y caminaba entre una multitud que le gritaba asesino. Él me guiñaba el ojo y susurraba, mira a esos muertos de hambre, Julián. Creen que el mundo es justo. En el estrado, el fiscal llamó a una madre que había perdido a su hijo en el incendio. Fue el testimonio más desgarrador que he escuchado en mi vida. El silencio en la sala era tan denso que podía sentir el dolor. El jurado estaba llorando abiertamente. Me tocaba el turno del contrainterrogatorio. Ese es el momento en que un abogado bueno tiene que decidir si quiere seguir siendo bueno o si quiere ganar. Si yo era suave con ella, Oliver sería condenado. Si era agresivo, el jurado me odiaría, pero podría sembrar la duda razonable. Me levanté. No miré a Oliver. Miré a la mujer. Señora Martínez, comencé, mi voz sonando clínica, fría, usted mencionó que la puerta de emergencia estaba bloqueada. ¿Puede jurar bajo juramento que no fue la acumulación de basura de los propios vecinos lo que obstruyó el paso? La sala estalló en murmullos. El fiscal saltó con una objeción. La mujer me miró con un odio que me quemó la piel. Él puso las cadenas, señor abogado, respondió ella, temblando. Lo vimos hacerlo una semana antes. ¿Lo vio usted? ¿O se lo dijo el señor Rivera, el testigo que actualmente está siendo procesado por fraude? Pregunté. La destruí. No porque mintiera, sino porque su memoria era emocional, no técnica. Para el final de la tarde, el testimonio que debía hundir a Oliver estaba lleno de agujeros. 2 días antes de los alegatos finales, Oliver cometió un error. Se sintió tan seguro de su victoria que me invitó a su oficina privada para celebrar por adelantado. Estaba borracho de poder y de whisky caro. Me mostró una caja fuerte oculta detrás de un cuadro. Dentro no había dinero. Había carpetas. Carpetas con fotos de los inspectores de incendios recibiendo sobres con efectivo. ¿Ves esto, Julián? Dijo riendo. Los inspectores no ignoraron las advertencias.
Yo les pagué para que las escribieran, pero nunca las procesaran formalmente. Así, si algo pasaba, la culpa sería de la burocracia, no mía. Todo estaba planeado. El incendio fue un accidente, claro, pero un accidente que yo ya había pagado para que fuera legalmente irrelevante. Me quedé helado. Eso no era solo negligencia, era una conspiración criminal que iba mucho más allá de lo que la fiscalía sabía. Si yo presentaba eso, Oliver iría al centro de reclusión por 50 años y yo sería un héroe. Pero hay un problema, el secreto profesional. Si un abogado revela lo que su cliente le confiesa en privado, pierde su licencia, su carrera y puede ser demandado por millones. Oliver lo sabía. Me lo estaba restregando en la cara. Estaba usando mi propia ética profesional para mantenerme como su cómplice. Mañana terminamos esto, me dijo, dándome una palmada en la espalda. Tú ganas tu dinero, yo recupero mi libertad y todos felices. Bueno, excepto quienes ya no están, pero ellos no votan ni compran apartamentos. Esa noche no dormí. Fui a un bar de mala muerte y me quedé mirando un vaso de bourbon hasta que salió el sol. Tenía dos opciones, ganar el caso y dejar que un sociópata siguiera destruyendo vidas, o perder el caso a propósito y traicionar todo lo que significa ser un abogado. O, podía encontrar una tercera vía. Esa mañana, el aire en los juzgados se sentía pesado, como si el oxígeno se hubiera agotado. Oliver estaba sentado a mi lado, oliendo a colonia de sándalo y arrogancia. Revisaba sus uñas mientras el juez llamaba al orden. Yo, en cambio, sentía que tenía un bloque de plomo en el estómago. Había pasado toda la noche revisando los códigos de ética y los registros de propiedad de las empresas de Oliver. Encontré algo. No era el arma humeante que buscaba la fiscalía, pero era una grieta. Y en derecho, una grieta es suficiente para derribar una represa o para inundar una ciudad. ¿Estás listo, Julián? Me susurró Oliver, sin mirarme. Quiero que ese fiscal salga de aquí llorando. Quiero que el jurado sienta que cometieron un pecado solo por pensar mal de mí. Haré mi trabajo, Oliver, fue todo lo que dije. Cuando llegó el momento de los alegatos finales, el fiscal hizo un trabajo sólido. Habló de la ética, de la responsabilidad social, mostró las fotos de los escombros carbonizados de las glicinas. Fue una actuación magistral, pero le faltaba algo, la prueba técnica definitiva. Él sabía que Oliver era culpable, el jurado lo sabía, pero las leyes se basan en evidencias, no en corazonadas. Entonces, me puse de pie. Caminé lentamente hacia el jurado. Miré a cada uno de ellos a los ojos. Había un maestro jubilado, una enfermera, un joven informático. Gente normal que odiaba al hombre sentado en mi mesa. Damas y caballeros del jurado, comencé, mi voz resonando en la sala silenciosa. No estoy aquí para decirles que Oliver es un santo. No estoy aquí para decirles que es el vecino que querrían tener. Mi cliente es un hombre difícil, un hombre de negocios agresivo que prioriza el beneficio sobre la simpatía. Oliver se puso rígido. No esperaba eso. El fiscal frunció el ceño. Pero, continué, ustedes no están aquí para juzgar si el señor Oliver les cae bien. Están aquí para juzgar si los cables que causaron el incendio fueron manipulados por orden suya o si fueron el resultado de una negligencia del Departamento de Mantenimiento, una entidad legalmente separada de su corporación personal. Aquí es donde empecé a inyectar el veneno. Durante este juicio, hemos escuchado mucho sobre las quejas de los vecinos. Pero, ¿vieron algún documento oficial del Estado que prohibiera la habitabilidad del edificio? No. La Fiscalía dice que el señor Oliver ocultó información. Yo les digo que el señor Oliver confió en los inspectores certificados por esta misma ciudad. Si esos inspectores dijeron que todo estaba bien, ¿por qué es culpable el dueño del edificio y no el sistema que le dio el visto bueno? Lo que estaba haciendo era peligroso. Estaba lanzando a los inspectores, los mismos que Oliver había sobornado, debajo del autobús. Oliver me miró con una mezcla de sorpresa y furia contenida. Si los inspectores se sentían acorralados por mi defensa, empezarían a hablar para salvarse ellos mismos. El jurado deliberó durante 2 días. 2 días en los que no pude probar bocado. Elena, mi asistente, no me dirigía la palabra. Cada vez que pasaba por su escritorio, ella bajaba la vista hacia las fotos del incendio. Me sentía como un traidor al género humano. Finalmente, el timbre sonó. El jurado tenía una decisión. En el cargo de homicidio negligente, el portavoz hizo una pausa. No culpable. En el cargo de obstrucción a la justicia. No culpable. Oliver soltó un suspiro de alivio que sonó como el siseo de una serpiente. Se giró hacia mí y me dio un abrazo que me revolvió las entrañas. Eres un genio, Julián. Un maldito genio, me dijo al oído. Te enviaré el resto del pago esta noche. Con un bono por las molestias. Salí de la sala de justicia rodeado de periodistas. Los flashes me cegaban. Los gritos de los familiares de las víctimas, vendido, abogado del diablo, me perseguían hasta el coche. Oliver se subió a su limusina, saludando a las cámaras como si acabara de ganar un Oscar. Yo me fui a mi oficina, cerré la puerta con llave y me senté en la oscuridad. 2 semanas después, Oliver me citó en su club privado. Estaba celebrando la compra de un nuevo edificio, uno incluso más grande que las glicinas. Quería que yo revisara los contratos de desalojo.
Ahora que somos socios, Julián, necesito que seas más creativo con la ley, dijo, sirviéndome un whisky de $500. Esos viejos en el nuevo edificio no se van a ir solos. Necesito que encuentres vacíos legales para cortarles el gas antes de invierno. Lo miré. Ya no sentía miedo, solo una profunda y gélida resolución. Oliver, hay algo que no te dije sobre el juicio, empecé, dejando el vaso intacto sobre la mesa. Ah, sí. ¿Qué cosa? Para ganar tu caso, tuve que basar mi defensa en que los inspectores de la ciudad fueron los únicos responsables. Como resultado de mi argumento, la fiscalía no cerró el caso. Solo cambiaron de objetivo. Abrieron una investigación federal sobre el Departamento de Inspección de Incendios. Oliver se rió, pero su risa fue breve. ¿Y qué? Esos tipos están en mi bolsillo. No dirán nada. Eso es lo que tú crees, respondí. Pero ayer, uno de ellos, el inspector jefe Miller, fue arrestado. Y parece que el FBI le ofreció un trato, inmunidad total si entregaba a la persona que le pagaba los sobornos. La cara de Oliver pasó de un rojo triunfante a un blanco cadavérico. ¿Tú sabías que esto pasaría? Tartamudeó. Yo no hice nada ilegal, Oliver. Solo hice mi trabajo. Te defendí en el caso de las glicinas. Pero las consecuencias de esa defensa, bueno, esas son tuyas. Verás, cuando sugerí en el juicio que los inspectores eran los culpables, puse un foco gigante sobre ellos. El FBI solo tuvo que seguir la luz. Y como tú mismo me dijiste en tu oficina, tienes carpetas con fotos y registros de esos pagos. Carpetas que, por cierto, el FBI acaba de confiscar hace una hora de tu caja fuerte. Oliver se levantó, tirando la silla al suelo. Me traicionaste. Eso es secreto profesional. Te voy a destruir, te voy a quitar la licencia. No hay traición, Oliver, dije con calma, levantándome también. El secreto profesional me impide revelar lo que me dijiste. Y no lo hice. Nunca le dije una palabra al FBI. Pero el inspector Miller, él no es tu abogado. Él no tiene secreto profesional. Y cuando los federales le mostraron la transcripción de mi defensa en el juicio, donde yo básicamente lo culpaba a él de la muerte de 3 personas para salvarte a ti, Miller decidió que no iba a ir al centro de reclusión por un hombre que lo estaba usando como escudo. Me acerqué a él, lo suficiente como para oler su miedo. Tú me dijiste que me pagabas para ser tu escudo, Oliver. Pero olvidaste una cosa sobre los escudos, a veces, el guerrero los lanza contra el enemigo para poder escapar. Lo que siguió fue un festín para los medios. El arresto de Oliver por soborno, conspiración y corrupción de funcionarios públicos no fue un juicio local, fue un caso federal. Esta vez, no había duda razonable. Los inspectores, sintiéndose traicionados por la estrategia de defensa de Oliver que yo había diseñado, entregaron cada grabación, cada recibo y cada mensaje de texto. Oliver intentó demandarme por negligencia profesional, alegando que mi estrategia de defensa lo había expuesto a este nuevo cargo. Pero el Colegio de Abogados desestimó la queja. Mi defensa en el caso de las glicinas había sido técnicamente perfecta, logré su absolución. Que esa absolución desencadenara una investigación secundaria no era culpa del abogado, sino de los delitos previos del cliente. Sin embargo, el precio para mí fue alto. Mi reputación como el santo perdió la vida ese día. Para el público, yo seguía siendo el hombre que sacó a un asesino del centro de reclusión. Mi firma perdió a la mitad de sus clientes. Elena renunció, no pudo perdonarme que usara el sistema de esa manera tan retorcida, incluso si el fin era justo. Pero la verdadera caída de Oliver no ocurrió en una sala de justicia. Ocurrió en el centro de reclusión de máxima seguridad donde fue enviado mientras esperaba el juicio federal. Un mes después de su ingreso, recibí una carta. No tenía remitente. Dentro había una sola foto, Oliver en el patio de la prisión, con un ojo morado y el traje de prisionero sucio. Al dorso decía, el banquete se ha cancelado. Supongo que algunos de los antiguos inquilinos de sus edificios tenían familiares en esa misma prisión. El mundo es un lugar pequeño cuando dejas de tener dinero para comprar muros. Ganar el caso de Oliver fue como heredar una mansión construida sobre un cementerio, era impresionante a la vista, pero no podías pasar una noche allí sin escuchar los lamentos de los que estaban debajo. Mi cuenta bancaria reflejaba una cifra que nunca antes había visto, 7 dígitos. El bono por éxito que Oliver me transfirió antes de ser arrestado por los federales era suficiente para que yo me retirara, cerrara el despacho y me fuera a vivir a una isla en el Caribe. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía a la señora Martínez en el estrado, mirándome con ese odio puro que solo nace de la injusticia. No podía quedarme con ese dinero. Legalmente era mío, pero moralmente me quemaba las manos. Intenté devolverlo, pero Oliver ya estaba en un proceso de embargo federal y cualquier movimiento de sus fondos era visto con sospecha por el Departamento de Justicia. Si devolvía el dinero, el gobierno lo confiscaría para pagar multas. Las víctimas no verían un centavo. Así que hice lo único que un abogado astuto puede hacer, creé una estructura. Fundé una organización sin fines de lucro llamada Justicia Estructural, dedicada a la rehabilitación de edificios antiguos y asistencia legal para inquilinos. Doné el 90% de los honorarios de Oliver de forma anónima. Fue mi forma de intentar comprar mi redención, pero el karma no acepta cupones de descuento.
Un martes lluvioso, 3 meses después del juicio, alguien llamó a la puerta de mi casa. No era el timbre de mi oficina, era mi residencia privada, una dirección que pocos conocían. Abrí la puerta y me encontré con Elena. Se veía cansada. Llevaba un abrigo mojado y no tenía su habitual mirada afilada de abogada en potencia. Me miró durante un largo minuto antes de hablar. ¿Es verdad, Julián? Preguntó. Su voz era apenas un susurro. ¿El qué, Elena? Pasa, te vas a congelar. Ella entró, pero se quedó de pie en el vestíbulo, rechazando mi oferta de café. Lo de la fundación. He estado rastreando el origen de los fondos de justicia estructural. Nadie transfiere $3 millones de forma anónima a menos que esté intentando lavar su conciencia o su dinero. Tú no eres un criminal, Julián. Así que solo queda la conciencia. Me senté en el sofá, sintiéndome repentinamente viejo. Hice lo que pude, Elena. Saqué a Oliver de un cargo para que cayera en 10 peores. Pero lo hiciste rompiendo a la gente en el camino, respondió ella, acercándose. La señora Martínez perdió su casa de nuevo. El estrés del juicio le provocó un preinfarto. El dinero de tu fundación no va a arreglar eso. Lo sé, dije, mirando mis manos. Pero es mejor que dejar que Oliver use ese dinero para pagarle a más asesinos con corbata. Elena suspiró y sacó un sobre de su bolso. No vine a juzgarte, Julián. Al menos no hoy. Vine porque sigo teniendo contactos en el juzgado federal. Oliver ha estado enviando correos desde la prisión. No a sus abogados. A personas que no aparecen en ningún registro. Me entregó el sobre. Dentro había transcripciones parciales de mensajes cifrados. Oliver no estaba usando su tiempo en prisión para leer la Biblia. Estaba organizando un ataque contra la única persona a la que culpaba de su caída, yo. Oliver sabía que no podía ganarme en un tribunal de justicia tradicional. Pero él conocía mis debilidades. Sabía que yo me enorgullecía de mi limpieza. A la semana siguiente, la noticia estalló en los periódicos locales: abogado estrella Julián Varga investigado por manipulación de testigos. Un hombre llamado Ricardo Rivera, el testigo con antecedentes de fraude que yo había desacreditado en el juicio de las glicinas, había presentado una declaración jurada afirmando que yo le había pagado $50,000 para que mintiera en el estrado y debilitara el caso de la fiscalía. Era una mentira absoluta. Yo nunca había hablado con Rivera fuera de la sala del tribunal. Claro, Oliver era meticuloso. Había una transferencia bancaria real de una de mis cuentas secundarias, una que yo no usaba desde hacía años, a una cuenta a nombre de la hermana de Rivera. Oliver había hackeado mi vida financiera. Estaba usando mi propio dinero para incriminarme en el crimen que más odiaba a un abogado, el perjurio y la obstrucción a la justicia. De repente, el cazador se convirtió en la presa. El colegio de abogados suspendió mi licencia preventivamente. Mis cuentas fueron congeladas. Los amigos que me quedaban dejaron de responder mis llamadas. La ironía era deliciosa para la prensa: el hombre que salvó al diablo estaba ahora siendo arrastrado al infierno por el mismo demonio. Me quedé solo en mi apartamento, viendo cómo mi carrera de 15 años se desintegraba en cuestión de días. Una noche, mientras revisaba los archivos del caso de Rivera por milésima vez, recibí una llamada de un número oculto. ¿Te gusta el sabor, Julián? Era la voz de Oliver. Sonaba hueca, probablemente llamaba desde un teléfono de contrabando en la prisión. Oliver. Estás cavando un hoyo más profundo para ti mismo, dije, tratando de mantener la calma. Oh, no. Yo ya estoy en el fondo, amigo. Pero aquí abajo hace frío, y me apetece compañía. Tu licencia, tu reputación, tu libertad, voy a quitártelo todo. Y cuando salgas del centro de reclusión dentro de 10 años, no serás nada. Serás solo otro nombre en una lista de corruptos. ¿Por qué, Oliver? Te saqué del centro de reclusión. Cumplí mi contrato. Me humillaste, rugió Oliver, perdiendo la compostura. Me lanzaste a los federales como si fuera un pedazo de carne. Nadie me usa a mí, Julián. Nadie. Colgó. Sabía que no podía defenderme solo. Necesitaba a alguien que estuviera fuera del sistema, alguien que Oliver no pudiera prever. Llamé a Elena. Necesito que seas mi abogada, le dije cuando respondió. Y necesito que hagamos algo que no nos enseñaron en la facultad. ¿Qué tienes en mente? Preguntó ella, con una mezcla de miedo y curiosidad. Oliver cree que soy un hombre de reglas. Cree que voy a intentar demostrar mi inocencia en un juicio largo y aburrido mientras él me destruye desde las sombras. Pero se olvida de que yo pasé 6 meses estudiando cada uno de sus movimientos. Sé cómo piensa. Sé dónde guarda sus secretos, incluso los que el FBI no encontró. Le conté a Elena sobre la tercera vía. Esta vez, no íbamos a buscar la justicia. Íbamos a buscar la aniquilación. Si Oliver quería jugar con fuego y acusarme de soborno, yo iba a darle exactamente lo que quería. Pero no de la forma en que él esperaba. Iba a usar el resto del dinero que me quedaba no para salvarme, sino para comprar la única cosa que Oliver valoraba más que su libertad, su legado. Para destruir a un hombre que cree que el dinero es el lenguaje universal, no basta con meterlo en una jaula. Tienes que quitarle el abecedario. Tienes que dejarlo mudo, sin un centavo para comprar un favor o un trozo de lealtad.
Elena y yo nos encerramos en un motel de carretera, lejos de las cámaras de seguridad de la ciudad. Ella usó sus contactos para rastrear la transferencia fantasma que me incriminaba. No fue un hackeo desde una computadora en Rusia. Fue algo mucho más personal. El rastro lleva a un cajero de tu antiguo banco, Julián, dijo Elena, señalando la pantalla de su portátil. Un tal Marcos Ruiz. ¿Te suena? Me froté las sienes. Marcos Ruiz. Lo defendí hace 3 años en un caso de fraude menor. Le conseguí libertad condicional. Oliver lo encontró, murmuré. Amenazó a su familia o le ofreció una cifra que no podía rechazar. Él usó mis claves guardadas en el sistema para realizar la transferencia. Teníamos al testigo. Pero una confesión de Marcos no bastaría para detener la maquinaria federal que Oliver ya había puesto en marcha. Necesitábamos algo más grande. Necesitábamos las cuentas de la herencia. Solicité una reunión especial en la prisión federal de Blackwood. No fui como el abogado de Oliver, sino como un ciudadano privado. Me hicieron pasar por 3 detectores de metales y 2 registros corporales. El ambiente olía a lejía y desesperación. Oliver apareció tras el cristal reforzado. No llevaba su traje de $3,000, sino un mono naranja que resaltaba la palidez de su piel. Pero su sonrisa, esa maldita sonrisa de tiburón, seguía intacta. ¿Has venido a pedirme clemencia, Julián? Su voz salió distorsionada por el intercomunicador. ¿O a preguntarme cómo se siente estar del otro lado de la ley? He venido a darte un consejo legal gratuito, Oliver, dije, apoyando una carpeta negra sobre la mesa de metal. Algo que olvidaste en tu prisa por destruirme. Oliver se rió. ¿Y qué sería eso? Mi dinero está a salvo. Mis abogados en Nueva York están apelando cada cargo federal. Saldré de aquí en 2 años y tú seguirás barriendo calles. Hablemos de tu familia, Oliver, continué. Su sonrisa vaciló 1 milímetro. Sé que tienes una cuenta en las Islas Caimán a nombre de una corporación llamada Cerezos de Invierno. Es el fondo de fideicomiso para tus hijos y la pensión de tu ex esposa. Unos $12 millones, ¿verdad? Oliver se pegó al cristal, sus ojos inyectados en sangre. No te atrevas a tocar eso. Es dinero privado. No tiene nada que ver con las glicinas. Tienes razón. No tiene nada que ver, técnicamente. Pero resulta que Marcos Ruiz, el cajero que usaste para incriminarme, tiene miedo. Mucho miedo. Y ayer nos dio algo más que una confesión sobre el soborno. Nos dio la ruta de acceso que usaste para mover fondos de Cerezos de Invierno para pagar los sobornos de los inspectores de incendios. Era una mentira. Una falacia legal diseñada para que él confesara. En el derecho, a veces tienes que lanzar una carnada falsa para que el pez muerda el anzuelo real. Mientes. Gritó Oliver, golpeando el cristal. Ese dinero es intocable. Ya no lo es. Al usar fondos de ese fideicomiso para actividades criminales, sobornos, el fideicomiso entero queda contaminado. El gobierno federal tiene ahora el poder de confiscar hasta el último centavo. Tu familia se quedará en la calle, Oliver. Tus hijos no irán a la universidad privada. Tu ex esposa perderá la casa. Oliver estaba respirando con dificultad. El tiburón estaba empezando a ahogarse. ¿Qué quieres? Siseo, quiero una confesión grabada, dije, sacando una grabadora digital. Quiero que admitas que me incriminaste en el caso de Rivera. Quiero que firmes una declaración, exonerándome de cualquier mala praxis. Y a cambio, olvidaré entregarle al FBI los documentos que vinculan tu fideicomiso familiar con los sobornos. Oliver me miró con un odio que podría haber derretido el acero. Estaba acorralado. Si confesaba, yo recuperaba mi licencia, pero él perdía su última jugada contra mí. Si no confesaba, perdía la única cosa que realmente le importaba, su legado dinástico. Firmó. Grabó la confesión. Sus manos temblaban mientras entregaba el papel al guardia para que me lo pasara. Salí de la prisión con la confesión en mi bolsillo. Tenía el poder de limpiar mi nombre. Podía volver a ser el santo. Podía recuperar mi oficina, mi estatus y mi vida. Me encontré con Elena en el aparcamiento. ¿Lo tenemos? Preguntó ella, esperanzada. Miré el papel. Miré la grabadora. Y luego miré hacia la ciudad, donde los edificios de Oliver todavía se alzaban como monumentos a la avaricia. Si uso esto para salvarme, Elena, Oliver se queda con sus $12 millones. Se queda con su poder. Saldrá de aquí en unos años y volverá a hacer lo mismo. Solo que esta vez será más cuidadoso. ¿De qué estás hablando, Julián? Es tu vida lo que está en juego. Mi vida como abogado ya terminó el día que acepté su primer cheque, dije, y por primera vez en meses, sentí que podía respirar. Si entrego esta confesión, el trato con Oliver se mantiene. Él me libera, y yo dejo que su familia se quede con el dinero manchado de sangre de las víctimas de las glicinas. ¿Y qué vas a hacer entonces? Voy a entregar la confesión, y también voy a entregar las pruebas de las Islas Caimán. Elena se quedó boquiabierta. Si haces eso, habrás roto un pacto de caballeros. Oliver te matará. Y lo que es peor, el colegio de abogados verá que obtuviste esa confesión mediante coacción. Nunca volverás a ejercer. Irás a juicio por extorsión. Lo sé, sonreí.
Pero el dinero de ese fideicomiso irá a un fondo de compensación para la señora Martínez y todas las familias que perdieron a sus hijos. 12 millones de dólares, Elena. Eso es justicia real. No la que se escribe en los libros, sino la que reconstruye vidas. El veredicto final. Entregué todo. La confesión de Oliver, el rastro de las cuentas en el extranjero y las pruebas del soborno a Marcos Ruiz. El escándalo fue sísmico. El gobierno confiscó los 12 millones de cerezos de invierno. Las víctimas de las glicinas recibieron la mayor indemnización en la historia del Estado. Oliver fue condenado a otros 20 años por nuevos cargos de conspiración y lavado de dinero. Dicen que cuando se enteró de que su familia lo había perdido todo, intentó golpearse la cabeza contra las paredes de su celda hasta quedar inconsciente. ¿Y qué pasó conmigo? El colegio de abogados me retiró la licencia de por vida. Fui procesado por tácticas de coacción impropias y sentenciado a 3 años de libertad condicional y 1000 horas de servicio comunitario. La prensa me llamó el abogado que se inmoló por justicia. Hoy, trabajo como traductor de documentos legales y consultor para una ONG que ayuda a personas sin hogar. No tengo un traje de $3000. No tengo una oficina de caoba. Vivo en un estudio de una habitación y viajo en autobús. A veces, la gente me reconoce. Se acercan y me preguntan, ¿valió la pena? ¿Valió la pena perderlo todo por hundir a un hombre que ya estaba cayendo? Siempre respondo lo mismo. Los llevo a la nueva plaza que construyeron donde antes estaban las ruinas de las glicinas. Señalo el monumento con los nombres de las víctimas y les digo que, por primera vez en mi carrera, no tuve que mentirme a mí mismo para poder dormir. No soy un santo. Soy el hombre que defendió al diablo, aprendió sus trucos y los usó para quemar el infierno. Y créanme, el fuego nunca se sintió tan frío. Suscríbete para más.